¿Cómo se divide la oración? División de la oración. La oración se divide en dos partes. La primera, el hablar en lengua, y la segunda, la oración con el entendimiento. El hablar en lengua, en 1 Corintios 14 podemos leer, versículo 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende. Aunque por el Espíritu habla misterio. Y esa palabra misterio es secretos divinos. ¿Cuáles son sus beneficios del hablar en lengua? ¿Para qué sirve el hablar en lengua? Voy a enumerárselo. Eso está en el seminario 1. Para edificarse, para hablar a Dios secretos divinos, para hablar las maravillas de Dios, para magnificar a Dios, para orar perfectamente, para dar gracias bien, para tener al Espíritu de Dios dando testimonio a nuestro espíritu, para sabernos coherederos con Cristo, para fortalecerse con poder en su hombre interior, para ser por señal a los incrédulos. Es un descanso del alma. Cuando usted está estresado, que llegue estresado, usted se pone a hablar en lengua y usted descansa. Es como meterse en una bañera con sales y espuma, descansando. Y 12, traer un mensaje de Dios o en nombre de Dios a la gente, interpretado por el que habla en lengua, para hacerlo en público. Ahora ustedes pueden notar que de los 12 beneficios, 11 son directamente dirigidos a usted y uno a la iglesia. La oración con el entendimiento, ¿qué se requiere para hacerla, para orar? ¿Qué requerimos nosotros para orar cuando lo hacemos con el entendimiento? Requerimos, 1, sensibilidad. Y la definición es capacidad para recibir sensaciones a través de los sentidos, desarrollando una alta compasión y actuando según los principios éticos y espirituales. La ética es la que rige la conducta. Y la conducta es estudiada por la psicología. O sea, la ética es como los límites de la conducta. El marco de la conducta. Y eso vamos a ir a Lucas 5, versículos 12 y 13. Sucedió que estando Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y quiero detenerme para explicarle. No es tanto que Jesús se le acercó, es que lo abrazó. Y recuerden, la lepra es una enfermedad contagiosa. A los leprosos no se les permitía entrar en las ciudades en este tiempo bíblico por temor a contagiar a los demás. Mas Jesús lo abrazó, para que ustedes vean el grado de sensibilidad y compasión de Jesús para con la gente. 2, la compasión. Sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar, remediar o evitar su dolor o sufrimiento. Sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar, remediar o evitar su dolor o sufrimiento. Y la compasión no tiene que ver nada con lástima, ni por decir pobrecito.
o como dicen en Caracas, éxito. Nada de eso. Es para hacer algo. Y vamos a Mateo 14, 13 al 21. Leemos. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca, un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Deteniéndome para explicar el contexto de esta lectura, Jesús se acababa de enterar de la muerte de un ser muy amado por él, su primo hermano, Juan el Bautista, que dijo de él que era el mayor profeta nacido de mujer porque tenía Espíritu Santo desde el vientre de la madre. Continuamos en el 15. Cuando anochecía, se acercaron a él los discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayas por la aldea y compres de comer. Muy interesante esta declaración de los discípulos, pero si nos ponemos a meditarla, encontramos que ellos están actuando según los 5 sentidos. Como les dije antes, el hombre se mueve entre el plano de los 5 sentidos y el plano espiritual. Jesús le dijo, no tiene necesidad de irse, darle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él le dijo, tráemelo acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todo y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y lo que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y eso es un buen ejemplo de alguien que se mueve por los 5 sentidos y alguien que ve la situación moviéndose en el plano espiritual. Los discípulos moviéndose en el plano de los 5 sentidos. Jesús moviéndose en el plano espiritual. ¿De dónde hubo el resultado? En el movimiento del plano espiritual. Hubo maravillas, prodigios y señales. Multiplicación de los panes. Comieron 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. 3. Concentración. La concentración mental es un proceso psíquico que se realiza por medio de razonamiento. Consiste en centrar voluntariamente toda la atención de la mente sobre un objetivo. Repito, consiste en centrarla voluntariamente toda la atención de la mente sobre un objetivo. ¿Quién la centra? No, uno, ustedes. Objeto o actividad que se esté realizando, pensando en realizar en ese momento, dejando de lado toda la serie de hechos u otros objetos que puedan ser capaces de interferir en su consecución o en su atención. Vean cómo es importante esto, como les decía al principio de la definición de oración. Hay que olvidarse de otras ocupaciones que usted tenga pendiente. Cuando usted va a Dios en oración, usted tiene que ir con toda la mente, con todo el corazón y con toda la fuerza. Es una concentración total. Y vamos a un ejemplo en Lucas 22, para que entendamos de qué le estoy hablando. Lucas 22, del 40 al 46. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación.
Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Vean la importancia de esto, ¿no? Él estaba orándole al Padre para no morir crucificado, pero tuvo la humildad y obediencia de decirle: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estas palabras, gotas de sangre, es una figura literaria que significa el alto grado de concentración que Jesús estaba mostrando en ese momento. Y con ese grado de concentración es que nosotros debemos ir a Dios en oración. Yo estoy seguro que Jesús no estaba pensando en otra cosa, estaba desconectado de todo lo demás. Él estaba concentrado en eso que estaba hablando con su Padre. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y le dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no estéis en tentación. Cuando él empezó, antes de orar, le dijo que oraran a los discípulos para que no entraran en tentación. ¿Y qué era la tentación? Para que no cayeran en tristeza. Para que no cayeran en tristeza, para que estuvieran fortificados, pudieran entender la necesidad que él, el maestro, tenía que cumplir la voluntad del Padre. 4. El amor. Tiene que estar presente siempre, porque el Nuevo Testamento está regido por la ley del amor, que son los 2 mandamientos que nos dejó Jesús. Y vamos a Mateo 22, del 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vean los que están allí involucrados: corazón, alma y mente. Esos mismos 3 elementos tienen que estar presentes en tu oración diaria. Cuando tú vas a Dios en oración, tienes que ir con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y eso es lo que va a determinar el alto grado de concentración que tú vas a tener en ese momento con tu Padre Celestial. Es la relación vital y verdadera, es el misterio de la piedad. Es todo eso, va involucrado allí. Observación. Tal vez esta debería ser la primera que debería estar enumerada, la número 5. La observación se define como la capacidad para examinar atentamente al entorno, percibiendo todos los detalles que podamos obtener para advertir o reparar una situación dada. Es mirar con mucha atención. Es mirar con mucha atención. De la observación se va a desprender la sensibilidad. De la sensibilidad se va a desprender la compasión. Y por supuesto, nos va a llevar a un alto grado de concentración. Ejemplo, Lucas 21. Lucas 21, 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que se echaban sus ofrendas en el arca de la ofrenda. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Eso es como 2 centavitos. Y digo, en verdad os digo, que esta viuda echó más que todo, porque todos aquellos echaron
para las ofrendas de Dios de lo que le sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Yo me pregunto cuando medito este pasaje, si los discípulos se habían dado cuenta de eso, si lo habían observado, si habían percibido. Seguramente que no, porque si no Jesús no le hubiese hecho ese comentario. Ellos le faltaba aprender a observar. Jesús no perdía detalles de las cosas. Dice que los grandes proyectos y las grandes obras tienen su gran éxito cuando usted se ocupa de los pequeños detalles. Y nosotros tenemos que ocuparnos de los pequeños detalles de la vida, de nuestro entorno. Nosotros tenemos, como cristianos creyentes, que dejar de ser superficiales. Nosotros como cristianos creyentes tenemos que dejar las frivolidades, las pasiones juveniles. Tenemos que apartarnos de todas esas cosas y centrarnos en poner a Dios primero. Y cuando usted ponga a Dios primero en todas las cosas, las demás cosas le serán añadidas. Por eso digo cristianos creyentes. Cristianos son todos aquellos que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Son los que pertenecen a la familia de la fe. Pero creyentes, cristianos creyentes, son aquellos que están en la casa de la fe. Son aquellos que están en el lugar correcto, en el momento correcto. 6. Servicio. Prestación humana que satisface alguna necesidad social y que no consiste en la producción de bienes materiales. Ojo, no consiste en la producción de bienes materiales. Es anhelar el dar sin esperar recibir recompensa alguna. Invertir tu tiempo a favor de las necesidades del otro. Entonces yo me digo, ¿por qué cuando yo trabajo para una empresa que soy remunerado, yo digo, estoy prestando mis servicios en tal lugar? Eso no es verdad. Según esta definición, no es verdad. Servicio es dar sin esperar recibir. No tiene nada que ver con la producción de bienes materiales. Eso es servicio. Es algo relativo a la vida. Tercera es Juan 1, 5 al 8. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante a la iglesia testimonio de tu amor, y hará bien en encaminarlos como es digno de tu servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Cuando nosotros se nos acerca algún creyente que anda haciendo una obra, nosotros debemos brindarle hospitalidad, nosotros debemos ayudarlo a que él continúe su viaje, que él pueda continuar su obra completa. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. 7. Fervor. Entusiasmo o ardor con que se hace algo. Celo ardiente hacia los asuntos relacionados con la piedad, o sea, con la relación vital y verdadera con Dios. Me trae a la mente las palabras del doctor Wheeler en su libro Poder para la Vida Abundante, libro verde, donde él dice que no solo el conocimiento hace falta, sino el fervor,
el sumo interés y la creencia entusiasta.